Vamos a empezar, chicos. El tema de hoy es un poco largo. Sí necesito bastante de su atención porque todo lo que vamos a ver es teoría. Vamos a hablar de lo que es la embriogénesis y el desarrollo morfológico fetal y la parte de las primeras semanas, que es el periodo embrionario. Existen diferentes definiciones que van a definir a la edad gestacional. Vamos a tener, por ejemplo, la edad gestacional o menstrual, que manejamos comúnmente en todos los hospitales, en la que vamos a tomar la fecha del último periodo menstrual para hacer el cálculo de la edad gestacional, ¿no es cierto? Como hemos visto en las clases pasadas, hemos utilizado reglas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué se llamaban las dos reglas que hemos utilizado? Las reglas de Nayeli igual, que nos sirven para eso. Y para esto vamos a utilizar la fecha del último periodo menstrual. También existe la edad embriológica o la edad ovulatoria. Estas van a tener una ligera variación con la fecha del último periodo menstrual de más o menos 2 semanas, porque van a estar relacionadas directamente con la fecha de la ovulación. Y hemos dicho que la ovulación está a la mitad del ciclo menstrual, ¿recuerdan? Entonces, por eso existe esa variación de aproximadamente 2 semanas. Igual que la definición de la edad postconcepcional. ¿Cuándo se produce la concepción? 24 horas después de la ovulación. ¿Recuerdan eso? Entonces, la unión del óvulo con el espermatozoide se va a producir 24 horas después de que se ha producido la ovulación. Entonces, ahí vamos a tener una edad postconcepcional que va a tener igual una variación de más o menos 2 semanas, y entre esta y esta tenemos una similitud, pero con la fecha del último periodo menstrual tenemos una variación de 2 semanas. El embarazo como promedio tiene una duración de 40 semanas o 280 días calendarios. Eso es lo que va a durar el embarazo en un ser humano. Si estamos calculando que el embarazo dure 40 semanas. Vamos a poder, además, en esta gráfica también quiero mostrarles lo que hace un momento hablábamos. Aquí tenemos la edad gestacional con el cálculo de la fecha del último periodo menstrual, y aquí abajo tenemos la edad ovulatoria y aquí la edad postconcepcional. Si se dan cuenta, existe esta variación de 2 semanas aproximadamente entre la una y la otra, y entre estas dos solamente 24 horas de diferencia. Entonces, el embarazo en el calendario va a tener una duración de aproximadamente 9 meses, 9,33 meses calendario. Y lo vamos a poder hacer el cálculo de la edad gestacional o la fecha probable de parto, mejor dicho, con la regla de Nayeli, que es la más utilizada. ¿Qué nos decía la regla de Nayeli, chicos? Sumamos 7 días a la fecha del último periodo menstrual y vamos a restar 3 meses, ¿ya? El embarazo, la gestación, también lo podemos dividir por trimestres, y cada trimestre va a contar con aproximadamente 13 a 14 semanas. Y vamos a ver, por ejemplo, en este tema, que cada trimestre tiene sus particularidades. En el primer trimestre vamos a tener un embrión que se está formando, que se está desarrollando, y su característica, ¿cuál va a ser? La embriogénesis, el periodo de formación del bebé. Por lo tanto, en este primer trimestre vamos a tener las molestias mayores. ¿Por qué? Porque van a aparecer nuevas cosas en el cuerpo de la mujer, como la gonadotropina coriónica humana, ¿no es cierto? Entonces, el primer trimestre va a tener sus características. El segundo trimestre va a estar, por ejemplo, más desarrollado con el crecimiento del feto. Un
embrión que ya se ha formado, se ha vuelto feto, en el segundo trimestre lo que va a hacer es crecer y engordar. Entonces, vamos a tener cambios a nivel fisiológico de la madre, a nivel metabólico, gastroenterológico, que se van a ver marcados en el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre, ¿qué es lo que ya vamos a ver? Un feto de mayor tamaño, que va a adquirir mayores volúmenes y que por lo tanto va a requerir mayores nutrientes, ¿ya? Por eso es que cada trimestre es particular y por eso es que la gestación nos permite dividirlos por trimestres. En esta tabla que no se ve muy bien, lo único que quiero que reconozcan son los colores. En el primer cuadrito vamos a tener los diferentes órganos que se van a ir formando en las diferentes semanas de gestación. Aquí, donde dice 1, 2, 3, 4, son las semanas gestacionales. Y la primera y la segunda semana van a estar caracterizados por ¿qué, chicos? ¿Qué pasa en la primera y en la segunda semana? Primero, ¿qué sucede? Primero se va a formar el cigoto, ¿no es cierto? 24 horas después de la ovulación. Este cigoto va a transportarse por la trompa, va a llegar al útero, al endometrio, ¿en cuánto tiempo? Aproximadamente en una semana. Y en una semana más va a tardar en implantarse. Entonces las dos primeras semanas están caracterizadas por eso, por el periodo de implantación del cigoto o del blastocisto en este caso al endometrio, ¿ya? A partir de la tercera semana es donde empieza a ocurrir el periodo de embriogénesis, que es el más delicado tal vez a nivel gestacional, porque si ustedes ven aquí todas esas flechas, todo esto que dice, son todos los diferentes órganos que se están formando. Y los vamos a tener hasta la semana 8, en su mayor parte. Pero existen algunos otros sistemas, algunos otros órganos que van a completar su desarrollo y su maduración en el periodo fetal. Por ejemplo, ¿qué? El sistema auditivo. Vamos a ver, por ejemplo, que el sistema auditivo va a empezar a funcionar recién a partir de la semana 24 de gestación. Entonces, todos estos van a empezar, todos en su totalidad, a formarse en el periodo embrionario. Por eso es que en esta parte es donde mayor cuidado tenemos que tener con el tema de la medicación que va a consumir la mujer embarazada, su entorno, todo lo que le va a rodear puede causar malformaciones o teratogénesis. Ahí es donde tenemos que tener más cuidado. ¿Y cuál es el problema en nuestro medio? Que la mayor parte de los embarazos son diagnosticados en la semana 6 a 7 de gestación. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué? No. Sí por los periodos, pero no irregulares. Más bien yo diría regulares. ¿Por qué? Porque la mayoría de los embarazos en nuestro medio no son planeados, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a pasar con la mujer? Va a esperar nomás su periodo menstrual. Y si estamos hablando de un periodo menstrual, entre comillas, normal, van a pasar aproximadamente 5 semanas. Y a eso le vamos a dar la semana que la mujer espera para hacerse la prueba de embarazo. ¿No es cierto? Entonces, cuando ella se haga un diagnóstico de embarazo, cuando hagamos la prueba de embarazo, ya va a estar embarazada de 6 a 7 semanas. Y cuando vienen al consultorio les decimos eso, hacemos un cálculo con la fecha de último periodo menstrual y ellas dicen, no, pero recién es un mes. Pero es que no calculan así. Y todo el periodo embrionario ya ha pasado.
ha pasado y ni siquiera ha tomado el ácido fólico, no ha tomado las cosas que se necesitan para eso, para que el bebé pueda formarse sin ningún tipo de daño. Por eso es que ocurre esto. Porque, por ejemplo, además de todo, y ahorita vamos a entrar en eso, existe un periodo que se llama el periodo de implantación, que estamos hablando hace un momento. Este periodo de implantación, ¿cuándo más o menos va a ocurrir? Si hacemos este cálculo, hemos dicho, ha viajado 7 días, después va a venir y se va a implantar más o menos al mes, ¿no es cierto? Entonces esto va a coincidir con la fecha de su periodo menstrual y vamos a tener, muchas de las mujeres tienen un sangrado de implantación, cuando va a empezar a producirse lo que son, las vellosidades coriónicas. Cuando van a empezar a invadir la decidua, vamos a tener un sangrado. Entonces, el sangrado obviamente no es comparativo con una menstruación, pero muchas de las mujeres van a decir, sí, he tenido mi periodo menstrual, ha venido menos, pero me ha venido. Pero ese ya no era su periodo menstrual, era nada más el sangrado de implantación, que es lo que estamos viendo aquí. Va a coincidir con el desarrollo de las vellosidades coriónicas primitivas y está relacionado con la fecha prevista de su menstruación. ¿Ya? Con eso hay que tener cuidado. Las 2 primeras semanas, lo que decíamos hace un momento, se van a estar destinadas ¿a qué? A la implantación, a que el cigoto viaje por la trompa y vaya a implantarse a nivel de la decidua basal. Este es el periodo donde, obviamente, si la mujer ha tomado alguna medicación, etcétera, las primeras 2 semanas, no va a haber mayor problema. ¿Dónde empieza a haber los problemas? A partir de la 3ª semana. Porque ahí ya vamos a tener el periodo embrionario. Esto ya va a empezar a ocurrir. Por ejemplo, en la 3ª semana ya vamos a ver el pedículo del cuerpo, que ya va a estar diferenciado. Ya va a existir un saco gestacional que va a medir aproximadamente 1 centímetro de diámetro, es pequeñito, pero ya va a estar presente, y van a empezar a aparecer estas, ¿no? Las vellosidades coriónicas que se van a ir implantando a nivel de la decidua. En la 4ª semana, miren cómo va cambiando. En la 4ª semana ya vamos a tener un aparato cardiovascular a nivel del embrión, ya está desarrollado. Ya vamos a ver la aparición de las yemas de las extremidades. El saco gestacional ya va a medir de 2 a 3 centímetros. El embrión es todavía pequeñito, de 4 a 5 milímetros. Por eso es que no se ve ecográficamente, pero ya está presente a partir de la 4ª semana. El amnios también va a comenzar ya a envolver y a formarse el cordón umbilical. Y miren, a la 6ª semana ya tenemos un embrión que prácticamente ya es 10 o 5 veces más de tamaño con relación a la 4ª semana, porque ya va a medir 22 a 24 milímetros de longitud. Ya va a empezar a haber sinapsis a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la médula espinal. El corazón ya está formado completamente, va a empezar a funcionar, ya se van a empezar a ver flexión a nivel de los dedos y de los brazos, y el labio superior también ya está desarrollado por completo. Entonces, ¿cómo es que va creciendo de una semana a otra? Los cambios ya son muy notorios. Después de que pase todo este periodo embrionario, ya vamos a entrar al periodo fetal. Entonces, ¿cuál es la característica del periodo fetal? Que todo lo que ya se ha formado va a completar su maduración y su crecimiento en el periodo fetal. De eso se va a caracterizar este periodo. ¿Y cómo lo vamos a ir midiendo al feto? No es que lo medimos de la cabecita hasta la punta del pie. Para hacer una medida del feto vamos a tomar en cuenta esto, la medida de corona rabadilla. Medimos desde el borde más alto del cráneo hasta el coxis.
Eso lo vamos a utilizar durante toda la gestación para ver cuál es la longitud del feto, sin tomar en cuenta las extremidades inferiores. Entonces vemos, por ejemplo, que en la semana 12, en la semana 12, el útero ya se está empezando a hacer extrapélvico. ¿Qué quiere decir? Que ya lo vamos a empezar a palpar a nivel abdominal, pero el feto lo vamos a tener con una longitud corona-rabadilla de aproximadamente 6 a 7 centímetros. Ya van a empezar a aparecer los centros de osificación en la mayor parte de los huesos, ya se va a empezar a desarrollar la piel, las uñas y el cabello. Los genitales también ya van a empezar a mostrar sus características definitivas, o sea, ya vamos a saber si es hombre o si es mujer. Por eso es que en las ecografías cromosómicas ya se puede muchas veces establecer el sexo del bebé. Entonces, ¿a qué edad gestacional hacemos la ecografía cromosómica? Ya les he dicho eso. 11 a 13.6. Entonces, ya esa edad gestacional se puede identificar en un 70%. O sea, si el ecografista materno-fetal les dice probablemente su bebé va a ser mujer, 70% la probabilidad es de que sí va a ser mujer. Pero existe ese 30% que puede existir esa falla, pero ya tenemos más del 50% para esta edad gestacional. Y el feto ya va a empezar a realizar movimientos espontáneos. En la semana 16, la longitud corona-rabadilla del feto va a ser ya aproximadamente de 12 centímetros, va a tener un peso aproximado de 110 gramos. A la semana 14 ya definitivamente podemos determinar correctamente el sexo del bebé, o sea, ya a las 14 semanas decimos si es hombre o es mujer. Va a existir movimientos oculares a partir de la semana 16 a 18 de gestación. En la semana 20, vean cómo ha doblado el peso del feto. Estamos hablando que hasta la semana 16, 110 gramos. En la semana 20, 300 gramos. Es lo que les decía, hasta la semana 18 el crecimiento es por gramos, poquito a poquito. Llegan a la semana 18 y por semana aproximadamente el feto empieza a aumentar 70 a 80 gramos por semana. Por eso es que tenemos este cambio tan notorio acá, de la semana 16 a la semana 20. Ya vamos a tener la función coclear, sí, va a estar ya presente, pero va a terminar su desarrollo, su maduración en la semana 22 a 25 de gestación. Por eso es que el feto recién nos puede empezar a escuchar a partir de estas semanas de gestación. Es cierto que el feto escucha a la mamá cuando está en el vientre, pero a partir de estas semanas de gestación, ¿ya? No es antes no nos sirve. Antes obviamente podrá sentir el ambiente externo de la madre, pero no va a escucharnos, porque el sistema coclear auditivo va a terminar su maduración aquí, en la semana 22 a 25 de gestación. E incluso, como dice acá, empieza a desarrollar y va a terminar por completar su desarrollo después del nacimiento, 6 meses después. Por eso es que no sé si han escuchado cuando tenemos bebés pequeñitos, siempre nos dicen no les griten, no hablen fuerte, siempre recomiendan eso los pediatras, ¿no? Hasta les ponen algodoncitos y no sé qué a los oídos. Es por eso, porque tienen un sistema auditivo inmaduro y cualquier cambio puede obviamente todavía alterar a nivel auditivo el desarrollo, ¿no? del feto. En la semana 24, el crecimiento, si ven ustedes, sigue siendo, cada 4 semanas estamos viendo que prácticamente con respecto al peso estamos doblando. La semana 20 hemos dicho 300 gramos. Ahora ven la semana 24, 630 gramos.
Entonces la piel ya del feto va a estar más desarrollada, pero va a continuar arrugada y ya se va a empezar a depositar tejido graso a nivel o debajo de la piel. La cabeza con respecto al resto del cuerpo todavía va a ser ligeramente más grande. Esa es la característica del feto hasta el momento del nacimiento. El diámetro de la cabeza fetal al inicio, por ejemplo, era mucho más grande. La cabeza correspondía a la mitad del cuerpo y el tórax y las extremidades la otra mitad. Y a medida que obviamente el feto va creciendo, esto se va equilibrando. Hasta la semana 24 la cabeza sigue siendo todavía grande y en la semana 24 ya se va a empezar el desarrollo a nivel pulmonar con la maduración de los bronquios, los bronquiolos. Y en la semana 26 ya va a existir los nociceptores. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el feto ya empieza a tener nociceptores. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se encargan los nociceptores? Sentir que ustedes tienen o no tienen. ¿De qué se encargan? De sentir dolor. Entonces el feto ya va a poder experimentar esta sensación, ya puede sentir dolor a partir de la semana 26 de gestación. En la semana 28 el feto ya ha alcanzado un peso aproximado de 1100 gramos, tiene una longitud corona rabadilla de 25 centímetros, la piel ya está más delgada, ya hay mayor depósito de grasa, va a estar cubierta por una sustancia blanquecina. ¿Han visto cómo nacen los bebés, no ves? Como una telita blanca que tienen. Esa telita se llama vernix caseoso y va a estar presente a partir de esta semana de gestación, de la semana 28. Teóricamente todos los libros nos dicen que a esta edad gestacional, a las 28 semanas, el feto tiene un 90% ya de sobrevivir si nace. ¿Pero creen que eso es posible en nuestro medio? ¿Por qué no? 28 semanas. 34. Claro, obviamente esta maduración o esta probabilidad de sobrevida está relacionada principalmente por el tema pulmonar, respiratorio, ¿no es cierto? Que es el que complica al feto cuando va a nacer prematuro. Y obviamente la alteración a nivel neurológica también está presente. Pero ¿por qué creen que en nuestro medio estos datos no son reales? Porque van a ver ustedes, lean el Williams, lean el Schwartz, este tema específico está sacado completamente del Williams y esto nos da un parámetro a nivel internacional. Pero ¿por qué creen que en Bolivia esto no puede ser posible? Porque de 10 niños que nacen con 28 semanas, no voy a ser mala, pero 7 se mueren. ¿Por qué? No tanto con el desarrollo mismo del embarazo. Ahí estamos bien. Por ejemplo, estamos hablando que en Cochabamba, a nivel Cochabamba, solo contamos con un hospital que tiene solo 15 camitas en terapia intensiva fetal, neonatal. Ahora imagínense todas las pacientes que lamentablemente tienen que dar a luz a las 28 semanas. Están peleando por un espacio y entre que pelean y no hay espacio, ese bebé las 24 horas va a morir. Porque tiene la posibilidad de sobrevivir con atención. Tal vez eso tendríamos que especificar aquí, con atención médica, porque no es que a las 28 semanas ustedes le van a hacer alojamiento conjunto con su mamá, ¿no ven? Son bebés que sí o sí necesitan internarse y un manejo especializado. Lamentablemente no tenemos eso en nuestro medio. ¿Qué querías decir? Doctor, en todo Cochabamba, Estados Unidos, tenemos solo 15. Solo 15. Solo tenemos en el Hospital Materno Infantil Germán Luquiri
El hospital de Quillacollo, por ejemplo, que cuenta con neonatología, tiene otras 15 camas, pero no es terapia intensiva. A Quillacollo pueden llegar a partir de las 34 semanas y se pueden internar, pero este manejo de las 28 semanas solo hay en el tercer nivel. Esa es la pena. Las otras 6 camitas había habido en el Salomon Clay y otras 10 camas en el Hospital Cochabamba, pero no son terapias intensivas, son terapias intermedias que pueden recibir neonatos a partir de las 34 semanas. Esa es la cruda realidad de nuestra Bolivia y por eso es que esto es irreal para nosotros. Nace un bebé de 28 semanas, muchas veces nosotros como ginecólogos, ¿qué queremos hacer? Referir y mandarle al tercer nivel. No, porque aquí se va a morir. Igual llega y ahí lamentablemente no hay espacio, igualito se va a morir. Esa es la pena. Ahí sobrevive el 90% de muerte. Sí, es al revés. Exacto. Ya en la semana 32 a 36 el feto obviamente ha ganado mucho más peso. Tenemos aproximadamente un peso de 1800 gramos, una longitud corona rabadilla de aproximadamente 28 centímetros. La superficie ya no va a estar tan arrugada. Ya en la semana 36 el peso va a ser de aproximadamente 2500 gramos. Va a tener una longitud corona rabadilla de 32 centímetros. Y la grasita ya va a cubrir todo el cuerpo, o sea, ya no tenemos una piel arrugada y esa grasita que estaba recubriendo también encima ya se va a ir perdiendo a medida que la edad gestacional avance. Por ejemplo, ustedes van a ver a los bebés límites que nacen con 37 semanas, esos bebés sí nacen bien cubiertos con el vermis caseoso, nacen blanquitos, pero los bebés más viejitos, de 40 semanas, 39 semanas, ya no tienen. La cantidad de vermis caseosa que tienen es mínima. ¿Por qué? Porque a mayor desarrollo, menos protección necesita el feto. En otras palabras, él mismo nos dice, ya estoy listo para nacer. Y a las 40 semanas obviamente ha alcanzado su desarrollo completo. Vamos a tener un peso aproximado de 3.400 gramos. La longitud corona rabadilla es de aproximadamente 36 centímetros. No quiere decir, vuelvo y les digo, que los bebés nacen de 36 centímetros, ¿no ven? ¿Cuál es el promedio de los fetos cuando nacen? A las 40 semanas. 50 centímetros, chicos, porque obviamente cuando nacen los vamos a medir de arriba hasta el taloncito, ¿no es cierto? Esto les estoy hablando que está medido hasta el coxis nada más. Entonces, por eso es que está esta medida así. Esto, pero no es la longitud real del feto. Cuidado, piensen y luego le vayan a decir a su doctor, no, ha dicho 36 centímetros. No. Esto es la ecográficamente lo vamos a medir así, ¿ya? Les voy a aclarar eso. Ya. Ahora vamos a ir analizando y viendo un poquito cada una de las partes de cómo va a crecer el feto y cómo se va a ir formando cada uno de los sistemas. Con respecto a la nutrición fetal, ya les he hablado mucho de qué se alimenta el feto. ¿Cuál es su sustrato principal del feto? Glucosa, ¿no es cierto? Les he dicho, incluso a la mamá le puede dejar 0 glucosa, pero a él no le va a faltar. La mamá va a hacer otro tipo de procesos, hemos dicho como ¿qué? Como lipólisis, etcétera, para ella tener su energía, pero al feto su sustrato no le va a faltar. Los primeros días de la gestación, ¿de qué se nutre el feto? Eso también ya hemos hablado muchas veces. ¿De qué se nutre? La clase pasada, nomás cuando veíamos placenta, les dije de qué se nutre el feto las primeras semanas. ¿De qué se nutre, chicos? Les he dicho que el mismo endometrio, la misma decidua basal va a producir
sus sustancias, sus nutrientes. Les dije la clase pasada incluso que le vamos a llamar leche uterina, ¿recuerdan? Ya, entonces las primeras semanas va a estar nutrido por ese lado. Después va a empezar recién a tener su propio depósito y donde van a empezar a trabajar ¿quiénes? El hígado, los músculos y el tejido adiposo como reservas principales para dar todos los sustratos necesarios a nivel del feto. Esto también ya lo hemos visto cuando veíamos fisiología. Les dije, obviamente el primer trimestre la mamá por el tema mismo de las náuseas rechaza la comida, no quiere comer, pero en el primer trimestre no es necesario, no es fundamental que la mamá tenga grandes cantidades de comida. Con que se dé una alimentación equilibrada y saludable es más que suficiente. No necesitamos grandes cosas. Sin embargo, el segundo trimestre es muy importante. ¿Para qué? Para almacenar el tejido graso. Tejido que después en el tercer trimestre lo vamos a necesitar. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el tercer trimestre? Por un lado, sí, las demandas del feto van a aumentar, porque ya les he dicho, llegan a las 28 semanas y cada semana aproximadamente van a aumentar casi 300 gramos por semana. Entonces el requerimiento del feto aumenta. Y por otro lado, ¿qué pasa con la mamá? Pierde el apetito, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el abdomen? ¿Qué está empezando a pasar con mi barriga? Exacto. Empieza a haber acomodación de las vísceras intestinales y se pierde el apetito de la madre, porque el intestino, el estómago van a reducir su tamaño. Entonces no le va a permitir almacenar ni siquiera la comida suficiente para el día del feto. Por eso es que en el segundo trimestre es donde debemos almacenar el tejido graso para que pueda ser utilizado en el tercer trimestre de la gestación. Esto ya lo estamos viendo creo que por tercera vez, chicos, ya tendrían que saberlo de memoria. ¿No ven? Entonces volvemos aquí. La glucosa es nuestro sustrato fundamental para el crecimiento del feto. Hemos visto también en la clase pasada, hemos hablado de la hormona lactógeno placentario, ¿recuerdan? ¿Qué hacía esa hormona? ¿De qué se encargaba esta hormona? Creo que les voy a empezar a tomar examen antes de empezar la clase. Entonces lo que va a hacer esta hormona es que va a estar presente principalmente en la madre y lo que va a hacer es redistribuir toda la glucosa que llega a la mamá al feto. De eso se va a encargar esta hormona y dejarle lo mínimo para la mamá, pero no dejar que el feto carezca de este sustrato. Es la principal función que va a cumplir esta hormona. ¿Cómo hemos dicho que se iba a transportar la glucosa? Eso también lo hemos hablado en la clase pasada. ¿Qué necesitamos para que atraviese la placenta la glucosa? Un transportador. ¿Y qué se llamaba eso? ¿Qué tipo de difusión? Facilitar. Hay que sacarles así, ¿no? Las palabras. Entonces necesitamos todo eso para que pueda atravesar la placenta. Otra de las hormonas que también ahora está siendo estudiada con respecto al tema de la obesidad es esta, la leptina. La leptina, que es una hormona polipeptídica que se ha identificado también como un producto de los adipocitos y va a regular la homeostasis energética. Entonces, actualmente, ¿por qué creen que la están estudiando en los pacientes obesos?
Leyendo este concepto que les estoy dando aquí arriba, ¿por qué creen que está relacionado con los pacientes obesos? No te escucho bien. Ya. Por exemplo, a homeostase energética e o ácido seria mais perda energética ou menos perda energética. Se tem menos perda energética, vai ter mais luz. Se dice que en los pacientes obesos esta hormona tiene nula función, o sea, en otras palabras, no está funcionando y por eso es que tenemos un sobrepeso. Entonces se le está estudiando incluso para poderla administrar vía oral y poder regular el tema del peso. Es un estudio bastante interesante que se está haciendo. Entonces esta también está presente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer lo que les decía hace un momento, agarrar la grasita de la mamá y convertirla en glucosa, para que esto esté presente obviamente en el feto. De la producción, esta también, hemos dicho que la totalidad de las hormonas se producen ¿dónde, chicos? En la placenta. En la placenta a nivel de ¿dónde? Hemos hablado en la anterior clase. ¿Cuál es el doctor? ¿Cómo era? ¿Dónde se producen las hormonas en la placenta? ¿Dónde se producen? Las hormonas. Na placenta. Embaixo da placenta. Les he mostrado un tejido azulito, ahí les he dicho todas las hormonas se producen aquí en este tejido azul, no en el tejido rosado. Sin sitio trofoblasto. Entonces todas las hormonas se van a producir a este nivel, incluida esta, la leptina. Entonces, esta también va a ser transportada y principalmente va a atravesar casi, miren, el 95% hacia el feto. Los ácidos grasos libres y los triglicéridos también van a estar presentes como sustratos para el feto y el recién nacido va a tener un gran porcentaje de grasa. En promedio va a alcanzar aproximadamente un 15% de su peso corporal. Este dato va a indicar que en etapas avanzadas del embarazo es un sustrato fundamental, la grasita, es lo que les decía hace un momento. Cuando tenemos un feto pequeñito, y ustedes lo van a ver cuando nacen pretérminos, por ejemplo, son flaquitos, ¿no es cierto? No hay tejido adiposo. Y a medida que el embarazo va avanzando, o sea, son más arrugaditos. A medida que van aumentando la edad gestacional, el tejido graso va aumentando el depósito de grasa a nivel del feto. Los aminoácidos. La placenta también va a concentrar aminoácidos en el sitio trofoblasto que luego lo van a transportar hacia el lado fetal. Esto lo podemos corroborar, por ejemplo, a nivel de la sangre obtenida por la cordiocentesis, que es tomar una pequeña muestra de sangre del cordón umbilical y mandarlo a analizar, y ahí vamos a poder corroborar qué aminoácidos pueden estar presentes. Con respecto a las proteínas, tenemos a las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G sí va a atravesar la barrera hematoplacentaria por endocitosis a través de los receptores a nivel de trofoblasto. Sin embargo, estas otras dos, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M, que son de origen materno, no van a estar presentes a nivel del feto. La inmunoglobulina A la va a poder adquirir el feto a través de la lactancia. Y la inmunoglobulina M, ¿creen que puedan hacer un feto con inmunoglobulina M? Si les estoy diciendo que con la madre no va a pasar. ¿Creen que sí puedan hacer o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Con la explicación que les estoy dando, se diría que no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos fetos que nacen con enfermedades congénitas? O con enfermedades que se han producido dentro del útero de la madre. Estos fetos sí van a nacer con la inmunoglobulina M, pero es su propia inmunoglobulina.
no es aquella que ha sido adquirida a través de la sangre materna, ¿ya? Eso clarito, chicos. En aquellos fetos con estas alteraciones cromosómicas que puedan presentar. Ciertos iones y oligoelementos también van a atravesar la placenta, como el yodo, por ejemplo. Pero, sin embargo, el yodo, ya lo hemos visto la clase pasada, atraviesa en poca cantidad. Por eso es que necesitamos dar un sustrato de yodo, lo mismo que el cobre, porque son sustratos fundamentales en la formación del feto, pero no los encontramos en grandes cantidades. Por eso es que se da un suplemento a las madres embarazadas. Ahora vamos a entrar ya un poquito al desarrollo de cada uno de los sistemas. Vamos a ir viendo cómo se van a formar los sistemas a nivel fetal. La formación del líquido amniótico, por ejemplo, lo vamos a tener en diferentes etapas. En la primera etapa del embarazo, el líquido amniótico va a ser nada más que un ultrafiltrado del plasma materno. Ya en el segundo trimestre, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Primero vamos a tener un líquido extracelular que va a poder atravesar la piel del feto. ¿Por qué? Porque todavía no va a existir el proceso de cornificación de la piel. Entonces puede atravesar fácilmente la piel del feto. A partir de las 20 semanas, este líquido amniótico va a estar formado principalmente por orina fetal. Eso es lo que va a componer principalmente el líquido amniótico. ¿Y por qué a partir de las 20 semanas? Porque la producción de orina va a estar dada entre las 12 semanas y a la semana 18 ya vamos a tener una excreción de 7 a 14 ml día. Entonces ya hay una producción de orina mayor, por lo que el líquido amniótico va a estar formado principalmente por esto. La orina fetal va a tener más urea, creatinina y ácido úrico que en el plasma del feto, y también va a contener células fetales descamadas, vermix, lanugo y diversas secreciones que están presentes a nivel del feto. Este líquido amniótico, ¿para qué nos sirve? Principalmente, porque es una bolsita, ¿no es cierto? Para proteger al feto, va a amortiguar el sistema de traumatismos, va a permitir además el desarrollo musculoesquelético del feto. ¿Por qué? Porque es como si estuviera en una piscina, ¿no ven? Entonces le va a permitir hacer ciertos movimientos, principalmente movimientos de flexión, o sea, toda la parte del feto va a estar en actitud de flexión. Va a flexionar el brazo en el antebrazo, la cabeza en el tórax, etc. Entonces va a permitir este tipo de movimientos porque vamos a tener el ambiente adecuado para eso. También tiene una función nutritiva. Parte de este líquido amniótico es ingerido por el feto para después igual ser eliminado. Existen también factores de crecimiento que están presentes a nivel del líquido amniótico. El factor de crecimiento propiamente dicho y el factor de crecimiento beta van a estar presentes a nivel del líquido amniótico. Ya, con respecto al ano imperforado, en realidad no estamos hablando de líquido. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las heces del feto? ¿El feto debería tener presentes heces en el embarazo? No. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de, principalmente la patología que mencionas, es cuando ya ha nacido? Porque en el embarazo, si nosotros encontramos la presencia de heces en el embarazo, ¿qué nos quiere decir? Meconio. ¿Y qué es el meconio? Son las heces, pero ¿qué significa? ¿Qué significaría que un bebé dentro de la mamá, dentro del útero, ha producido meconio? ¿Qué les dice a ustedes? Sufrimiento.
momento fetal, chicos. Entonces no puede haber la producción de heces en el embarazo, pero sí de orina. Y la producción de orina no está relacionado con la patología del ano perforado, no tiene nada que ver. Estamos hablando de otro sistema y la presencia de heces no tiene que estar presente en el embarazo. Si nosotros detectamos la presencia de heces, para nosotros es una emergencia, tenemos que actuar en ese momento porque estamos hablando de un bebé que ha producido una reacción vagal a consecuencia de ¿qué? Probablemente de una hipoxia, de un estado de hipoxia. Entonces nos está diciendo que el feto está sufriendo y hay que sacar. Por eso es que el ano imperforado no se dan cuenta generalmente hasta las 24 horas posterior al nacimiento. Si es que no está obviamente el feto recibido por un pediatra o por un neonatólogo, que son ellos los que revisan al momento de nacer. Pero por ejemplo, si hubiera nacido en el campo, no se dan cuenta porque ellos están esperando a que el bebecito haga sus primeras heces y no lo va a hacer. Y ahí es donde recién acuden a la consulta, pero no es por el tema de que en el embarazo haya presencia de heces, no hay, no debe haber. Doctora, pero si estamos en el campo, recibimos ese bebé, el líquido amniótico va a estar de un color. Y si hay meconio, si hay presencia de meconio. Claro. El líquido amniótico cuando está con meconio tiene características, ¿no ve? ¿Qué color es? No. A ver, el líquido normal, ¿cómo es? No es tan transparente, en realidad tiene la presencia. Cuando estamos hablando de un feto a término que ya puede nacer, el líquido amniótico sí es transparente, pero con la presencia de grumos blanquecinos. Entonces tenemos ahí, ustedes rompen la bolsita, va a salir entre transparente y grumitos blancos, ahí como presencia de arroz, digamos. Si tenemos meconio, vamos a clasificarlo en 3 estadios, ¿no es cierto? Una cruz, 2 cruces y 3 cruces, dependiendo de la coloración. Si apenas es un tinte tenue verduzco, es un meconio de una cruz. Si ya es más oscuro, 2 cruces. Y si ustedes tienen como un líquido espeso, como si hubieran molido, y así se llama puré de arvejas, se llama meconio en puré de arvejas, ese ya es 3 cruces. Y ese es un sufrimiento severo, que no solo nos va a decir que el feto está sufriendo, sino que también ¿qué puede pasar? Puede absorber el meconio que va a ir a los pulmones y va a producirnos otra patología infantil. Es propio del feto. Entonces ya tiene desarrollado. Ya. Y ahí va a estar Claro, sí. Por eso una de las principales complicaciones es la sepsis. La sepsis neonatal que llaman los neonatólogos. Ya. Un sistema particular que también vamos a analizar porque es un sistema propio que va a tener el feto durante el embarazo y una vez que nace va a ser el que tenemos todos ahora. Pero durante la gestación es otro el sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Es muy diferente y solo va a funcionar hasta el momento del parto. Una vez que el feto, o en este caso el neonato, el recién nacido ya está fuera, se cambia totalmente este sistema cardiovascular para dar paso al sistema que va a ser de adulto. Entonces la sangre, debido a que la sangre fetal no es necesario que ingrese a los pulmones, porque la sangre, ¿dónde se va a oxigenar? Hemos dicho. ¿Dónde se oxigena, chicos? Les he dicho la clase pasada. En la placenta. Entonces no va a ser necesario que ingrese a los pulmones para producir sangre oxigenada. Entonces las cámaras cardíacas fetales, que igual van a ser las 4 cámaras, no van a trabajar en paralelo, sino como van a trabajar de forma simultánea.
van a trabajar al mismo tiempo los dos lados. Por un lado vamos a mandar sangre oxigenada y la otra, los dos lados van a mandar sangre oxigenada, pero una con mayor cantidad de oxígeno y la otra con menor cantidad de oxígeno. O sea, en ambas o en las 4 cámaras existe sangre oxigenada. El oxígeno y los nutrimientos requeridos para el crecimiento y la maduración del feto van a llegar, como les digo, desde la placenta, a través de la vena umbilical única. Y se van a dividir esta vena después del nacimiento en el conducto venoso y en el seno portal. Este conducto venoso es la vena principal de la rama umbilical y va a atravesar el hígado para desembocar de manera directa en la vena cava inferior, que va a llevar sangre bien oxigenada. Si se dan cuenta, es todo al revés, ¿no es cierto? Estamos hablando que la vena cava en el embrión está llevando sangre bien oxigenada. ¿Me están entendiendo, no ven? Y el seno portal va a suministrar sangre a las venas hepáticas, sobre todo del lado izquierdo. Y también estamos viendo que además este seno portal, es la que va a extraer el oxígeno de la mitad del cuerpo. Otra vez volvemos a decir, los ventrículos del corazón van a trabajar en paralelo y no en secuencia. La sangre bien oxigenada va a ingresar al ventrículo izquierdo, que va a irrigar al corazón y al cerebro principalmente, y la menos oxigenada va a llegar al ventrículo derecho, que va a pasar la sangre al resto del cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, ambos ventrículos tienen sangre oxigenada. La del lado izquierdo, que va a ir a los órganos principales como el cerebro y los riñones y el mismo corazón, tiene mayor cantidad de oxígeno. Y el ventrículo derecho va a tener también sangre oxigenada, pero en menor cantidad, y este se va a encargar de distribuir la sangre al resto del cuerpo. Las dos circulaciones se van a mantener separadas por la estructura que va a estar atravesando, va a estar dividiendo las aurículas, que lo vamos a denominar como cresta dividens, ¿no es cierto? Entonces, esta es la que se va a cerrar inmediatamente el feto haya nacido. Entonces, cuando nace el feto, da su primer llanto, vamos a tener ya el cierre de este orificio y nada más va a quedar un remanente. Una vez que estos tejidos se han extraído el oxígeno necesario, la sangre que vamos a tener ahí, que va a estar menos oxigenada, va a retornar de nuevo hacia las cavidades derechas, que son estas las que van a tener la sangre menos oxigenada. Y todo eso, como les decía, se cambia de forma inmediata cuando el feto ya nace. Es como que apretaran un botón y todo lo que estaba viviendo en la barriga se cierra o se termina y empieza una nueva circulación, que es la del adulto. ¿Me han entendido? Hasta un momento, sí, ¿sabes? Se cambia todo. Exacto. Ya. Los cambios circulatorios durante el nacimiento. En condiciones normales, los vasos umbilicales, el conducto arterioso, el agujero oval y el conducto venoso se van a colapsar después del parto. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Casi de manera instantánea, los ventrículos que habían trabajado juntos en paralelo durante toda la vida fetal lo van a empezar a hacer en secuencia, como conocemos, ¿no es cierto? Primero la aurícula va a producir las contracciones, después los ventrículos para expulsar la sangre. Pero eso va a ser de forma inmediata cuando el bebé haya nacido. El conducto venoso se va a comprimir aproximadamente durante 10 a 90 horas después del parto y se va a cerrar anatómicamente en 2 a 3 semanas para dar origen únicamente ¿a quién? Al ligamento venoso. Entonces todo prácticamente se cierra lo que es del embarazo para dar parte a la circulación del adulto. Con respecto al desarrollo hemático, vamos a ver que existe la hematopoiesis,
en diferentes tiempos. Tenemos en el embrión joven que primero se va a desarrollar a nivel del saco vitelino. Luego, a medida que el embrión va creciendo, vamos a pasar al hígado. Y finalmente, en el momento ya antes del nacimiento, a la médula ósea, que es donde vamos a tener la hematopoiesis en la vida adulta, ¿no es cierto? Pero va a tener todos estos cambios, va a ir pasando así. Los primeros eritrocitos que se van a liberar van a tener núcleos y van a ser más grandes, van a ser macrocíticos. Conforme va a ir avanzando el desarrollo del feto, estos eritrocitos se van a volver más pequeños y la característica de los eritrocitos es que no tienen núcleo, ¿no es cierto? Entonces van a ser ya anucleados. A medida que el feto crece, no solo va a aumentar el volumen de la sangre que va a estar presente en el feto, sino también su concentración de hemoglobina, y eso es lo que veíamos la clase pasada, ¿recuerdan? ¿Cuánto era la concentración de hemoglobina en el feto al nacer? De 17, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha dicho? Ya he escuchado 17. Con respecto al de la madre, ¿no es cierto? La madre que va a entrar en un estado de anemia fisiológica. Entonces, el contenido de hemoglobina de la sangre fetal se va a incrementar hasta casi 12 gramos en 100 ml a la mitad del embarazo, y al término, como decíamos, vamos a tener entre 17 a 18 gramos en 100 ml. Debido a su gran tamaño, los eritrocitos fetales van a tener una semivida breve. ¿Cuánto normalmente duran o viven los eritrocitos? ¿Recuerdan? 120 días. Sin embargo, aquí vamos a ver que a medida que vayan alcanzando la maduración, al nacimiento van a alcanzar 90 días. Y obviamente después del nacimiento esto se va a ir regulando. La eritropoiesis se va a hallar bajo el control particular de la eritropoyetina, que se va a sintetizar en el feto y no va a poder porque de la madre no va a poder atravesar hacia el feto, entonces es propia del feto. La hemoglobina es lo que decíamos ya hace un momento, tenemos mayores concentraciones en el feto porque no es la misma hemoglobina que vamos a encontrar en la del adulto. A medida que el embarazo vaya avanzando, vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina. Por ejemplo, en las primeras etapas vamos a encontrar estas, la GOER1, GOER2 y el Borland. Y a medida que el embarazo vaya avanzando, por ejemplo, la eritropoiesis ya se va a cambiar al hígado. Y el hígado va a producir la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal. Es esta. Esta hemoglobina fetal tiene una característica muy particular. Tiene mucha más afinidad con el oxígeno que la hemoglobina que nosotros tenemos. A medida que esto vaya avanzando, recién va a empezarse a producir la hemoglobina A, que ya va a ser la del adulto, la que va a estar presente en cada uno de nosotros y que va a disminuir obviamente su captación de oxígeno. Y la F es la que tiene mucha más afinidad hacia el oxígeno. Les he dicho que esa harta teoría, ya les estoy viendo cansaditos sus caritas, por ahí están durmiendo ya. Vamos a hacer unas 2 diapositivas y después vamos a continuar la próxima clase porque ya siento que ya ni me están entendiendo. La mitad de la clase está así, con sus ojitos dormidos. ¿Ya? Avanzaremos 2 hitos más. Después vamos al cráneo y demás, lo vamos a dejar para la próxima. Con respecto a los factores de coagulación, chicos, no hay formas embrionarias primarias de los factores de coagulación, excepto de algunos que van a estar presentes ya al finalizar la gestación. Por eso es que tenemos tanto cuidado con el tema de la hemorragia neonatal, ¿no es cierto? ¿Qué les hacen a los bebés cuando nacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se los llevan?
desaplican la vitamina K, justamente por eso, porque tenemos una deficiencia de los factores de coagulación y el feto puede estar predispuesto a hemorragias las primeras horas de vida. Sin embargo, a medida que obviamente el embarazo vaya avanzando, vamos a tener algunas formas de factores de coagulación, pero que no van a asimilar lo que está con relación al del adulto. La inmunoglobulina G ya la vimos hace un momento. Esta sí va a poder atravesar la barrera hematopoyética, o sea, que si esta está presente en la sangre materna, sí la vamos a poder ver presente en la del feto. Esta sí vamos a poder tenerla así. Y esta es la que les decía, estas dos, la inmunoglobulina A la vamos a poder adquirir, o el feto la va a adquirir por medio de la lactancia materna. ¿Y de qué nos va a proteger la inmunoglobulina A? De infecciones entéricas. Por eso es importante las primeras leches, que la vamos a llamar el calostro, ¿no es cierto? A través del calostro es donde vamos a adquirir la inmunoglobulina A. Y la inmunoglobulina M, como les decía, va a estar presente cuando haya una infección congénita en el embarazo. Sí la podemos encontrar, pero tiene que existir una infección del feto, propia del feto, y esta no va a atravesar por la madre, sino que el feto va a producir su inmunoglobulina M. No, aquí ya se van a perder si seguimos avanzando. Aquí vamos a quedar, no nos falta mucho. De aquí vamos a retomar la próxima clase, ¿ya?